Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Mi nombre es Erwin Bazán, esto es Bolivia News y a partir de este momento comenzamos el recuento de las principales informaciones que hacen noticia cada jornada. Bienvenidos. De inmediato con las informaciones de este miércoles 1 de octubre para contarles que crece la desconfianza en el padrón electoral por los fallecidos inscritos. Solo en el departamento de La Paz, desde el año 2011 al 16 de septiembre del año 2014, se registraron 46.430 defunciones debidamente identificadas, pero también en el mismo periodo se dieron 8.000 muertes de personas sin carnet de identidad y, por tanto, habilitadas en las listas del padrón electoral biométrico para las próximas elecciones generales de este año. El ente electoral explicó que aquellos fallecidos sin carnet de identidad no pueden ser depurados de las listas porque se podrían cometer errores que podrían afectar a homónimos perfectos vivos. En este momento, nuestro padrón electoral registra 300.000 ciudadanos homónimos, como por ejemplo Juan Ticona Mamani, y si aplicamos solo el nombre, podemos inhabilitar a personas vivas negándoles el derecho a voto, explicó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Vilma Velasco. El movimiento Sin Miedo denunció que en el Cementerio General de La Paz se identificaron a 326 fallecidos habilitados en el padrón electoral. Las defunciones datarían de los años 2011, 2012 y el año 2013. Y en otras informaciones les contamos que La Paz fue sacudida por un temblor de magnitud de 4.9 en escala de Richter. Un sismo de magnitud de 4.9 se registró la madrugada de este miércoles en Bolivia, sin provocar víctimas, aunque sí daños en algunas edificaciones de La Paz. Informó así el Observatorio San Calixto. El movimiento telúrico se sintió en varias zonas de la ciudad de La Paz. No existen reportes de daños personales, solo se reportaron rajaduras en algunas casas, señaló el comunicado del observatorio. Según el registro del observatorio, el único que existe en el país, el terremoto ocurrió en la provincia Inquisibe, en el sureste de La Paz, con una intensidad de 4, catalogada como regular, y una profundidad superficial. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento fue de 4.9 de magnitud de momento y se registró a 25 kilómetros al sur de la localidad de Chulumani, con una profundidad de 7.7 kilómetros. Usted se informa por Bolivia News. En otros temas, les contamos que los programas de inmunización alcanzan el 80% de cobertura en Santa Cruz. Las vacunas que forman parte del programa anual de inmunización a la fecha alcanzan el 80% de la población. Las autoridades proyectan superar el 95% de la cobertura. No estamos tan mal en inmunización, pero la meta que proyectamos alcanzar es del 95%, que es lo ideal. Para cada año nos cuesta alcanzar, dijo así el director del Servicio Departamental de Salud, Joaquín Monasterio. Resaltó que no hay una vacuna en especial en la que se tenga menos cobertura, pues el programa anual de inmunización contempla una vacuna a determinada edad. La mayoría están dirigidas a menores de edad, complementó. También es importante indicar que el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, enfatizó que ninguna de las enfermedades que tienen programas nacionales de prevención serán superadas, porque son enfermedades endémicas. Por eso mismo lo que se hace es trabajar para que cada año se registre la menor cantidad de casos positivos. Y el Museo Nacional de Arqueología reabre tras 5 años de haber cerrado. Con la exposición Orígenes de la Diversidad, el Museo Nacional de Arqueología reabrió ayer sus puertas después de 5 años de inactividad. Las autoridades culturales garantizaron que el repositorio cuenta con una mucho mejor museografía. El cierre se debió a problemas de infraestructura y el maltrato en las colecciones, para lo cual se desarrolló toda una estrategia que buscó resolver los problemas de infraestructura y a la par los problemas del museo. Explicó así el director general del Patrimonio Cultural dependiente del Ministerio de Culturas, Marcos Michel. La autoridad aseguró que en este periodo de tiempo se trabajó en el mejoramiento del techo, los canales, el pintado, la instalación eléctrica. Esta última data de 1920 aproximadamente y fue improvisada. El monto invertido en los trabajos supera el 1 millón de bolivianos y fue realizado gracias al apoyo económico de la empresa minera Manquiri.
Y la embajadora de la canción, Gladys Moreno, ya tiene un reconocimiento que inmortaliza su imagen en una escultura que desde ayer se encuentra en la Manzana 1 de Santa Cruz y que busca reconocer su legado en la historia de la música boliviana. El monumento de bronce mide 2 metros y fue creado por el escultor Juan Bustillos y a sus pies tiene un poema del poeta cruceño Óscar Gutiérrez denominado La novia del viento. Gladys Moreno es una de las voces femeninas más importantes del país, reconocida a nivel nacional e internacional. Recibió reconocimientos como el Cóndor de los Andes. Gladys Moreno falleció a la edad de 72 años. En el evento de homenaje estuvieron presentes el presidente y candidato Evo Morales y el alcalde cruceño Percy Fernández. Un ramillete de artistas también estuvieron presentes, entre ellas Emma Junaro, Jenny Cárdenas, Gisela Santa Cruz, Alenir Echeverría, entre otras que cantaron el repertorio de doña Gladys Moreno para el deleite de un entusiasta numeroso público de Santa Cruz. Y la Corporación Minera de Bolivia confirmó que se tienen identificados 2 sectores en el departamento de Santa Cruz que podrían ser ricos en uranio, según indicó así el gerente regional de la entidad, Hugo Aparicio. El trabajo es aún largo, pero se afirma ya que se trata de un yacimiento de uranio. Primero se realizarán los trabajos de prospección, posteriormente se hace la evaluación y el tercer paso será la exploración, lo que se demoraría entre 8 a 10 años. Mientras tanto, 3 brigadas realizarán los trabajos de prospección en el municipio de El Carmen, Rivero Torres, de la provincia Germán Busch de Santa Cruz, donde se tienen presupuestados 3 millones de bolivianos para trabajos este año y el próximo año también con esta misma cantidad. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas de la economía mundial. Cotizaciones económicas ahora. El dólar para esta primera jornada de octubre se cotiza en 6.86 bolivianos para la compra y en 6.96 bolivianos para la venta. El euro registra una cotización de 8.77 y el yen mantiene su habitual cotización de 0.06. Y revisamos ahora lo principal del acontecer deportivo. Acompáñenos. Y el jugador boliviano Marcelo Martins pide a la federación que no lo tomen en cuenta en la selección para los amistosos contra Brasil y Chile. El jugador actual goleador del torneo brasileño no quiere perder la continuidad en el Cruzeiro y quiere priorizar el campeonato brasileño para no perder continuidad y así consolidarse en su equipo, el Cruzeiro de Belo Horizonte. El goleador comentó a El Deber Digital que se espera que el pueblo de Bolivia lo entienda en esta decisión. La selección es lo máximo, pero en estos momentos quiere consagrarse campeón con su equipo del Cruzeiro y goleador del campeonato de Brasil. Bolivia jugará 2 partidos amistosos entre el 10 con Brasil y el 14 con Chile. Y de esta manera hemos revisado lo principal del acontecer en las informaciones desde Bolivia para el mundo. Retornamos en cualquier momento cuando la información nos pida actualizarla. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.